Revolucionar el transporte de larga distancia aprovechando la tecnología más puntera es la premisa de la que surge Tracksters. Esta compañía tecnológica madrileña, creada en 2018, tiene el objetivo de hacer que la industria mundial del transporte de mercancías por carretera sea más eficiente y digna para los profesionales del sector. El caso de éxito de este operador de logística 3.0 combina innovación tecnológica como motor de cambio y una preocupación humana por las condiciones laborales de los profesionales. Y es la clase de historia de crecimiento que nos entusiasma contar en BBVA Spark. Muchísimas gracias, Luis, por estar hoy acá con nosotros y contarnos un poco tu historia como emprendedor y el caso de éxito de Tracksters. Me gustaría arrancar un poco por el principio, ¿no? ¿Cómo surgió la idea detrás de Tracksters? Pues Tracksters, lo mismo, encantado de estar aquí, Lucía. Tracksters nació de una conversación. Una conversación que tuvimos con mis 3 cofundadores. Somos 3, con Ramón y con Gabor, y con un conductor de camión, ¿no? Nos dimos cuenta que el sector de logística es un sector olvidado por la tecnología en muchos aspectos, y vimos que los conductores de camión se pasaban semanas fuera de casa, sin ver a sus familias, trabajo súper duro, súper difícil, poco reconocido en Europa, y pensamos que con un sistema de relevos, donde un conductor que va en una dirección puede intercambiarse con un conductor que va en la dirección opuesta, podríamos mejorar la vida, ¿no? Los conductores podían estar más tiempo en casa, la mercancía podía no parar de un punto a otro, y con esa idea, digamos, súper naif, ¿no? Uh-huh. Empezamos en el sector, ¿no? No sabíamos la dificultad, porque a veces si sabes las dificultades de un proyecto, más de miedo, no empiezas. Claro. Pero lo mejor es ser un poco naif, ¿no? Cuando empiezas un proyecto. Muy interesante, la verdad. Justo comentaste también que tenés 2 cofundadores, son 3 en total. Hablemos un poco de eso, ¿no? De qué tan relevante o importante es tener socios para un proyecto así con los que confías y cómo se conocieron. Claro, pues Tracksters lo fundamos en 2018 junto con Gabor, que es un compañero mío de la universidad de aquí de Madrid, donde montamos una compañía anteriormente de fiestas, o sea, muy poco sofisticado, pero muy divertido. Y Ramón, con el que trabajé en una consultora aquí muy reconocida en España. Y la verdad es que nos complementamos mucho y eso ayuda mucho a la hora de montar un equipo, pero yo diría que lo fundamental es la confianza. Uh-huh. Y es un tópico, pero cuando arrancas un nuevo proyecto, la confianza es clave, porque tienes tantas variables, tantas incertidumbres, no sabes si la solución que tienes tiene sentido, no sabes del sector tanto como te gustaría, no sabes de ejecución, sobre todo si eres un emprendedor joven. La única variable que no puedes poner encima de la mesa como duda es tu equipo. Entonces, si tienes una variable ya fija, el día a día se hace más ameno. Contanos un poco cómo es ese día a día y más todavía habiendo crecido tanto, una compañía que ha crecido 3,5 veces por año, que ya tiene 700 clientes. ¿Qué obstáculos ves como CEO de Tracksters? Yo es la primera vez que soy CEO de una compañía como Tracksters, ¿no? Lo que me he dado cuenta que es un rol que tienes que ser muy flexible, ¿no? Combina mucha gestión externa, clientes, inversores, bancos, entidades, proveedores, ¿no? Con mucha gestión interna, ¿no? Y tienes que tener también un lado sociable, donde tienes que interactuar con muchísimas personas en el día a día, pero también un lado analítico, tienes que también parar, ser frío, ver las cosas con números, que eso es muy importante. Y el obstáculo yo creo que nace de los diferentes retos que tienes como compañía, ¿no? Al principio lo más importante es validar el modelo de negocio y tu foco está ahí. Vas empezando a fichar gente y ahí la clave es la cultura y el equipo que tienes. Pero cuando eres demasiado grande o empiezas a crecer y crecer y crecer, dedicas demasiado tiempo a la parte interna, uh-huh, al equipo que formas, a la cultura, que eso es súper relevante, pero no puedes dejar de lado el porqué de la compañía. No es lo que haces, sino por qué lo haces, ¿no? Y lo haces por los clientes, lo haces por los proveedores, lo haces por los conductores, lo haces... Y estar muy cerca de ellos es algo que es un reto, porque el día a día te come, pero es esencial como CEO y como cualquier directivo que pueda ser, ¿no? Genial. Ahora justo vamos a profundizar en eso que acabas de decir, que es entrar un poco también al modelo de negocio de Tracksters, a entender un poco más de las entrañas, digamos, de la compañía. Tracksters estás ofreciendo una solución de innovación tecnológica al sector de logística de transportes de larga distancia, ¿no? Y tenés un claro win-win-win en 3 actores clave de tu cadena de valor. Estabas hablando de los conductores,
del cliente y también de cómo se puede utilizar mejor el vehículo. Contanos un poco estos pilares clave de la estrategia detrás de Tracksters. Claro, pues Tracksters teníamos una cosa clara, ¿no? En el principio, y es que en un sector como el mundo de camiones, con una gran atomización, en España hay 200.000 camiones y 100.000 empresas, esa gran atomización, donde la tecnología todavía no está implementada en el día a día. Sabíamos que se puede hacer las cosas mejor, ¿no? Y claro, con la arrogancia que uno tiene siendo joven, cree que lo puede hacer de primeras y fácil, ¿no? En 2018 fundamos la compañía con un modelo de negocio donde vendíamos software y les decíamos a las empresas de transporte que llevaban años y les decíamos cómo queremos nosotros que tienen que cambiar su modelo de negocio, ¿no? Entonces, creo que en 2018 y 2019 vendimos un total de 0 softwares. O sea, no vendimos nada, ¿no? Esto luego nos dimos cuenta que antes de decirle a la industria lo que tiene que hacer, ¿por qué no somos nosotros los que con el software que hemos montado vamos a operar nosotros la industria, ¿no? Entonces, Tracksters pasó de ser una empresa puramente tecnológica de venta de software a una empresa donde operaba el software que crea, pero ofrecía un servicio de transporte. Entonces, tenemos clientes que necesitan mover mercancía de un punto a otro y tenemos proveedores que tienen sus camiones que les ayudamos a coordinar cómo mueven los camiones para ofrecer un servicio excelente a los clientes, ¿no? Y esto fue desde el 2020 hasta 2025. Y en 2025 lo que nos está pasando ahora es que habiendo ya operado y entrado en el barro durante años del sector, nos damos cuenta que quizás la tecnología que tenemos puede ser útil para los clientes y para los transportistas. Entonces, de hecho, este año es el año donde seguimos siendo una empresa de transporte, pero además estamos creando una unidad dentro del sector de venta de esa tecnología. Mira. Y las conversaciones iniciales ves la diferencia, ¿no? Desde 2018, cuando no sabíamos del sector y queríamos cambiarlo sin saberlo, ahora que conjuntamente con nuestros transportistas, con nuestros clientes, construimos algo muy orgánico y con mucho valor, ¿no? Entonces, muy, muy contentos en este momento, la verdad. En 2018 arrancaron con un modelo, se dieron cuenta que no estaba funcionando o que no era la forma de vender lo que tenían que ofrecer, pivotaron, aprendieron y ahora se están dando cuenta que pueden volver a vender la tecnología y transformarlo en un modelo de negocio nuevamente. O sea, me parece súper, súper interesante. Yo creo que los emprendedores y emprendedoras tenemos que ser súper cabezotas, porque las ideas fáciles que tienen sentido de primeras ya están hechas. Entonces yo creo que quedan las ideas que la gente no las ve del todo, ¿no? Entonces recibes un montón de críticas de esto no se puede hacer y tienes que ser muy cabezota. Pero por otro lado, si eres demasiado cabezota, puedes hacer que la compañía cierre, porque estás a lo mejor en un modelo de negocio o en un go-to-market o haces cosas que no tienen sentido. Entonces, esa combinación de ser cabezota y flexible es muy difícil de encontrar, pero poco a poco lo vamos encontrando. Muy bien. Y ahora también estabas hablando mucho en todo lo que acabas de contar de la importancia de la tecnología, porque al fin y al cabo son una empresa de tecnología y esa es la clave. Entonces, contanos un poco cómo utilizan la inteligencia artificial, el poder de los datos, el machine learning, para robustecer su propuesta de valor. Claro. Ahora está súper de moda, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? Pero es verdad que en 2018, cuando hablabas de inteligencia artificial, nadie te hacía mucho caso, ¿no? Y nosotros en 2018 lo que empezamos a desarrollar es la inteligencia artificial de optimización, que en base a unos datos y a unas variables te encuentra la solución óptima, ¿no? Un camión tiene tacógrafo, tiene restricciones en diferentes países, tiene semirremolques que son distintos para cada servicio, tienes conductores que pueden hacer un servicio o otro, y actualmente las empresas de transporte tienen equipos muy grandes de planificación, que no planifican globalmente los camiones, sino localmente se dividen los camiones entre diferentes personas, ¿no? Desde Tracksters, en el primer momento, decidimos desarrollar una tecnología que te ayudará a planificar tu organización de forma conjunta. Y ese es el core de la compañía, ¿no? Es verdad que lo que está pasando ahora mismo es que desde hace unos meses la inteligencia artificial que se llama generativa, que permite transformar información desestructurada en estructurada, que entiende el lenguaje del ser humano, permite desarrollar un montón de funciones que anteriormente teníamos a lo mejor, no sé, para crecer necesitamos fichar 10 personas más para un nuevo cliente
y ahora a lo mejor con una persona más, ¿no? Puedes hacer mucho, mucho más y mucho mejor, ¿no? Estamos obsesionados ahora mismo con cómo va a cambiar el sector con estas nuevas herramientas que no estaban hace 6 meses, pero hoy están y cambia la manera de jugar. Y ahora hablemos un poco de estrategias de crecimiento, ¿no? Empezando por la expansión internacional. Ustedes desde Tracksters están presentes en varios países, por supuesto en España, pero también en Alemania, Francia, Bélgica, Reino Unido. ¿Cuáles son las claves que necesita un modelo como el de Tracksters para convertirse en una compañía transnacional? Tracksters comenzamos con una ejecución muy global, ¿no? Puedes montar equipos en diferentes países, en Polonia, en Alemania, en Grecia. Y quizás hay empresas que les funciona este modelo, pero a nosotros no, ¿no? Y nos dimos cuenta que en un entorno tan cambiante necesitábamos estar muy cerca juntos, todos. Y la externalización que hicimos y la internacionalización se basa mucho en tener un equipo en Madrid, en concreto, eh, muy cerca, que viaja, ¿no? Viaja y eso a nivel internacional nos ha ayudado mucho. Y otras vías de crecimiento que también más emprendedores están explorando es el crecimiento inorgánico. En 2023 compraron su primera compañía. Contanos un poco cómo fue este proceso de adquisición, pero creo que más importante, el proceso de integración con Tracksters. Claro. Pues también yo creo que es el fruto de Tracksters, ¿no? De ser súper arrogantes y pensar que lo podemos hacer mejor que el sector, a aprender que después de años en el sector había empresas que hacían las cosas muy bien también. Había una industria que es la industria de frigorífico, de fruta y verduras, que es súper importante en España, y decidimos entrar en esa industria, ¿no? Donde la velocidad es súper importante, todos los tiempos son súper tensos, y decidimos comprar una compañía no para mejorarla, sino para que nos mejore a nosotros, ¿no? Estamos analizando 2 compañías, ¿no? Sí. Una compañía con unos números espectaculares, pero el equipo no nos encajaba, y esta compañía que tenía unos números correctos, pero el equipo había muy buen feeling y era gente honesta, ¿no? Decidimos comprar la compañía con la gente honesta, ¿no? Y esta compañía al final fue comprada por otro player y se encontraron un montón de problemas, ¿no? No sé si al año cerraron en esa compañía, ¿no? Entonces, lo que nos damos cuenta, que es una obviedad, pero las empresas son personas. Exacto. No son, 100%. son las personas. Entonces, si compras una compañía y no atas a las personas y no enganchas con las personas, no sirve de nada, ¿no? Sí. Muy, muy interesante. Tracksters se funda en el 2018, han pasado por distintas fases de financiación, han cerrado la serie A en 2021. Contanos un poco cómo fue tu experiencia en la financiación pre-serie A y cómo cambió un poco el panorama después de esa primera ronda más grande. Claro, nosotros, Tracksters, hemos seguido históricamente el modelo startupero, ¿no? O sea, muchas veces preguntan, ¿qué es una startup? Pues aparte de tener una ambición grande y un componente tecnológico, creo que el modo de financiación te dice mucho si eres una startup, ¿no? Y nosotros fuimos por la vía de financiar nuestras operaciones o nuestros equipos con capital externo, con rondas de inversión, ¿no? Y pues, al principio, claro, como joven emprendedor es genial, ¿no? Porque en las series A, pues estuvimos un mes en el mercado buscando financiación y tuvimos 4 propuestas súper competitivas. Y en ese momento, claro, te crees el rey del mundo, ¿no? Empiezas a aceptar muchísimo dinero, empiezas a fichar a lo grande y te das cuenta que es un modelo interesante, pero con problemas. Yo creo que coger financiación es algo buenísimo porque te permite avanzar en tu roadmap, pero eh, no puedes creer que el dinero es gratis. Entonces, cuando piensas que tu empresa la financian inversores y no los clientes, empiezas a enfocarte en los inversores Y no los y no los clientes. clientes. Y eso es un problemón. Entonces, yo creo que la financiación es interesantísima siempre que tengas en cuenta 2 cosas. Que lo importante es el cliente, que no hay mejor premio que un cliente. O sea, no hay que celebrar una ronda de inversión, hay que celebrar cuando cierras un deal con un cliente, eso es fundamental. Y luego, que aunque tengas financiación, los equipos se montan de forma orgánica. Y nosotros nos equivocamos. Yo me acuerdo, llegamos a ser 110 personas y facturábamos 15 millones. Ahora somos 40 personas, hemos tenido que recular un proceso dolorísimo, con mucho dolor, y ahora facturamos 26 millones. O sea, con menos gente estamos casi doblando la facturación, ¿no? Y eso te das cuenta que
la mentalidad de conseguir financiación, fichar equipos rápidos. Si no siempre se alinea a largo No, plazo. Ni para el negocio, ni para el equipo, que le fichas y luego les vas a tener que dejar ir, ¿no? Entonces, bueno, es interesante con estas dos, yo creo que importantes lecciones. Bueno, y en tu Serie A han participado como inversores grandes emprendedores del ecosistema español, como Jovan Talent o Globo. Contanos un poco qué impacto tiene, ¿no?, el famoso efecto multiplicador que tienen este perfil de emprendedores en otros emprendedores y en el ecosistema local. Pues hay una frase que la dice mucho mi socio Ramón. Dice que la gente lista aprende de sus errores, ¿no? Pero la gente inteligente aprende de los errores de los demás, además, ¿no? Entonces, yo creo que las rondas de financiación, por ejemplo, antes hablaba de cosas nocivas que pueden tener, pero una cosa súper positiva es que te rodeas de gente mejor que tú. Y gente que ha pasado por mucho más que tú. Te da también una extra motivación, ¿no? A veces lo pasas mal, ¿no? A veces tomas decisiones difíciles. Pero ver que otros emprendedores también han salido de situaciones incluso peores, dices, oye, pues sí, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Esto es lo que hay que hacer y esto se puede. Se puede, claro. Eso es. Genial. Y ahora pasamos, bueno, contaste un poco de tus experiencias con las rondas de financiación, pero hablemos de la Serie B, ¿no? 2023, otro momento del Venture Capital, desaceleración de la inversión. ¿Lograron cerrar una ronda? ¿Cómo fue ese proceso? Uy, pues ese proceso fue totalmente diferente a la Series A. La Series A, en un mes teníamos inversores pegándose incluso para entrar, casi, ¿no? Y en las Series B, no. En las Series B tardamos 18 meses en cerrar una ronda de inversión, ¿no? Y eso tiene su parte difícil, porque yo me acuerdo, yo personalmente estuve involucrado al 100% en la ronda de financiación. Te das cuenta que estás en una cosa o en la otra, ¿no? Y yo me acuerdo que no perdí el pulso del negocio en ese proceso, ¿no? Pero me di cuenta que el desenfoque del negocio es súper relevante, ¿no? Entonces yo me acuerdo, volví del proceso de rondas de financiación y vi que el equipo no estaba motivado, que tenía directivos que no estaban... Bueno, pues que una compañía necesita un alineamiento, ¿no? Y claro, el proceso de Series B tan duro hace que te desenfoques. Pero claro, cuando lo cuenta la gente me dice, has conseguido una ronda de financiación con los tipos de interés altos, que ya no se financiaba nada, las startups... Y yo, pues es interesante, ¿no? Pero nuevamente lo importante son los clientes y hay que celebrar los clientes, ¿no? Claro. Y ahora, contanos un poco tu relación con BBVA, ¿no? Que lleva varios años. O sea, vos empezaste, o Tracksters empezó la relación a través de un piloto con Open Innovation. Después se hizo una alianza más formal en donde se ofrecía la solución de Tracksters a clientes de la entidad, y ya cuando nació BBVA Spark se convirtieron en clientes de BBVA Spark. Entonces, ¿cómo crees que, o qué tan importante es para una scale-up como Tracksters estar cerca de entidades como BBVA, y también cómo crees que desde BBVA Spark podemos seguir acompañándolos en todo el crecimiento que les viene por delante? No es porque estéis aquí, pero la verdad es que BBVA nos ha cambiado un poco el enfoque de lo que pensábamos que era un banco, ¿no? Antes de conocer a Spark, lo que me habían dicho siempre es que los bancos están cuando no les necesitas, pero cuando les necesitas, de repente no están, ¿no? Y me acuerdo perfectamente al principio de Tracksters, no nos financiaba nadie, los bancos no querían saber nada de nosotros, y BBVA Spark tenía un enfoque distinto. Pues lo primero era conocernos, venían a la oficina, estáis muy cerca de los emprendedores. Después cerramos la primera línea de confirming, que para nosotros era muy importante para pagos a proveedores. Entonces, súper agradecidos, la verdad, a BBVA Spark y a estas iniciativas que acercan el mundo corporate, que da miedo, ¿no?, a las pequeñas empresas, ¿no? Es fantástico. Bueno, muchas gracias. Y nada, a seguir construyendo juntos, que nosotros también tenemos mucho que aprender de ustedes. Y ahora me gustaría entrar más en innovación y la disrupción del sector de la logística, ¿no? ¿Qué nuevas tecnologías o con nuevos desarrollos se están implementando? ¿Cómo se acerca esto también a modelos más sostenibles y qué ya está incorporando Tracksters dentro de su día a día? Claro, yo puedo hablar del sector de logística, ¿no? El sector de logística es un sector donde hay plataformas de software, pero grandes interacciones entre humano y humano. Nosotros en Tracksters, de hecho, estamos apostando por la venta de servicios y de tecnología orientadas a la inteligencia artificial. Y el reto no está en la tecnología per se, sino en cómo lo implementas en el proceso, ¿no? O sea, no se puede entender la tecnología
sin entender el proceso. Nosotros no creemos que la inteligencia artificial haga imprescindible el ser humano, sino que el ser humano va a tener que saber utilizar las herramientas. Entonces, en un sector competitivo, creemos que lo que va a ganar no es la inteligencia artificial, ni tampoco es el ser humano. Es el ser humano que utiliza la inteligencia artificial. Y es un proyecto que estamos construyendo con muchos clientes y va a cambiar, creemos, las bases fundacionales de lo que es el sector. Y hablando también del sector, que ahora nos contás un poco más, ¿no? Pero uno de los grandes retos es la limitada oferta de conductores. Y desde Trucksters yo creo que siempre pusieron al conductor en el centro, ¿no? Y cambiando un poco así la visión y la visibilidad. ¿Cómo ofrece una solución como Trucksters mitigar este riesgo y qué beneficio también le dan a los clientes finales a través de esto? La falta de conductores se estima que en Europa hace falta más de 200.000 conductores y se puede mitigar si nos centramos en la calidad de vida del conductor, ¿no? En Trucksters empezamos siendo muy ambiciosos. Queríamos que todas nuestras operaciones, los conductores, estuvieran en casa cada día y vimos que eso no era factible por escala. Necesita ser muy grande para implementar esto. Y lo que dijimos fue, vale, vamos a mejorar. Entonces, año a año, intentamos mejorar el KPI de conductores que pasan tiempo en casa. Pero todavía nos queda un gran camino, la verdad. Y ahora me gustaría cerrar haciéndote algunas preguntas un poquito más personales. ¿Fundaste o cofundaste junto a tus socios Trucksters en el 2018? Tenías menos de 30 años. Y el Luis del 2018 versus el Luis de hoy, ¿qué aprendió? Yo creo que he aprendido a escuchar más. Creo que eso se traduce en general, ¿no? He aprendido que una cosa importante a nivel fichajes, ¿no? Nosotros estamos enfocados en fichar a talentazo, ¿no? Talentazo entendido como perfiles que vienen de multinacionales espectaculares, que vienen de tecnológicas increíbles, pero lo que necesitan las empresas, o por lo menos que empiezan a crecer, es gente que está en el día a día, en el barro a barro, que son responsables, que montan equipos, que aunque las cosas vayan mal, están ahí al pie del cañón. Entonces yo te diría incluso que el talento lo necesitas, 100%, pero si no hay nadie que ejecuta, que está en el día a día, no sirve de nada el talento. Y ese es, yo creo, que el mayor aprendizaje. El valorar la disciplina de la responsabilidad del trabajo del día a día. Y eso es fundamental. Y por último, ¿ha valido la pena dar el salto y emprender? Ha valido la pena. A veces me lo replanteo, ¿no? Es broma. No, súper... Sí, por supuesto. O sea, no ha habido ni un día desde que fundamos Trucksters hace más de 7 años que me haya arrepentido de la decisión, ¿no? Yo me acuerdo, mi abuela, que la quiero muchísimo, que está en Béjar, en Salamanca, me decía, oye Luis, ¿cómo es posible que dejes tu donde yo trabajaba en una consultora, cobrando bien, una proyección estable para emprender, ¿no? Y ahora que pues, estoy encantado, a pesar de las dificultades, estoy encantado de la decisión que tomé, mi abuela me dice que, ¿ves? Siempre confío en ti, ¿no? Entonces, sí, sin duda súper interesante. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias, Luis. La verdad, una conversación muy interesante. Gracias por compartir tu historia y nada, a seguir creciendo. Un placer. Muchísimas gracias, Lucía. Gracias.